Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. En el programa de hoy vamos a retomar una nota que empezó la semana pasada a sonar demasiado, con un estruendo que confunde, sobre la utilidad o no del paracetamol durante el embarazo. A propósito de un informe, unas declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la recomendación de no usarlo después de un estudio que hicieron algunos expertos de su equipo. Y nosotros, pues de entrada, pensamos que es una recomendación no basada en la ciencia y queríamos justamente comentarlo con alguien que sepa de esto, que nos ayude a ver si usar o no paracetamol en el embarazo y un poco qué está pasando con este tipo de recomendaciones. Así que vamos a platicar con el doctor José María Torres Rincón. Escuchemos su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. José María Torres Rincón es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle. Realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital de Gineco-Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene la subespecialidad en ultrasonografía y actualmente es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. En X lo encuentras como @Dr. José Ma Torres. José María, Chema, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Oye, pues primero, qué nota tan complicada. No es la primera vez que se cuestiona la seguridad de un medicamento, de un procedimiento médico, de un producto para la salud. Sí llama la atención. Primero, a ver, con una reflexión así un poco de cómo los tomó esto la semana pasada. Pues sí, efectivamente nos ponen un problema porque el volumen de la tribuna en la que se está diciendo este comunicado pues es muy alto. Es el país más poderoso y científicamente es el que más publicaciones junto con China tiene en el mundo, y esto compromete muchísimo nuestra opinión médica y además también hace que el público en general pues dude mucho de lo que es la ciencia en general. Entonces sí es importante también darse cuenta de que no todo lo que se publica tiene la misma calidad. Y también, pues, hay que poner en cuenta quiénes son los emisores, ¿no? Para empezar, el señor Trump y el señor Kennedy ni siquiera son médicos, para empezar, y tienen muchos sesgos ideológicos que, pues, hacen, la verdad es que es poco confiable la fuente, ¿no? Es muy fuerte el volumen, pero poco confiable. ¿Qué tan seguro es el paracetamol? El acetaminofén, o paracetamol, es un analgésico que ya tiene muchos años de uso. De hecho, se descubrió hace prácticamente un siglo y se empezó a usar ya de manera rutinaria pues a partir de los años 50. Entonces, sí tiene muchos estudios que avalan su uso. El acetaminofén, en el momento actual, es el analgésico y además antipirético, o sea, para bajar la fiebre, que es de elección para el embarazo. O sea, siempre que requerimos control del dolor y fiebre por el perfil de seguridad que tiene el medicamento, es el de elección. O sea, tenemos otros medicamentos para bajar la fiebre, para bajar el dolor, pero el nivel de seguridad que tienen no es tan alto como el acetaminofén. También quiero aclarar
que no es inocuo. O sea, todo medicamento tiene que tener dosis específicas. Entonces, el acetaminofén no es, debe ser prescrito por un médico en dosis adecuadas, pero su nivel de seguridad es muy alto. Entonces, esta declaración nos deja en una indefensión, porque los otros antipiréticos y analgésicos no son tan seguros. Sí. Y no existe evidencia que vincule el uso de paracetamol con trastornos del neurodesarrollo en los hijos de las mujeres que lo usaron durante el embarazo. No hay ninguna evidencia. De hecho, te voy a comentar, hay un estudio precioso que hicieron los escandinavos. Tú imagínate que estudiaron 2 millones de embarazos, y de esos 2 millones a aproximadamente 250,000 mujeres. Este estudio está publicado en una revista muy seria que se llama JAMA, con J, JAMA, y 250,000 mujeres que usaron paracetamol para tratar fiebre o para tratar dolor. Entonces, bueno, este estudio con 250,000 mujeres que usaron paracetamol no demostró que hubiera alguna causa con ninguna malformación congénita, de hecho, ¿no? Ningún problema. Independientemente del trimestre, ¿no? Porque también como que hay algunas reservas de que es más delicado el primer trimestre del embarazo que el segundo, que el tercero. Incluso hay algunas vacunas que se recomienda ponerlas ya en el tercer trimestre, ¿no? Algunos medicamentos que en el primer trimestre no se deben de usar, pero el paracetamol se puede usar en cualquier momento, justamente porque hay estudios de experiencia de uso y de farmacocinética y farmacodinamia y de todos los estudios posibles. Sí, Mauricio, pues sí tocas un punto muy importante, porque efectivamente el paracetamol se puede usar en todos los trimestres de la gestación, inclusive la lactancia, y en lactantes, en niños, ¿no? Entonces, sí es un medicamento que tiene muchos niveles de seguridad si se toma en las dosis adecuadas, ¿eh? Eso también es importante. Ahora, si no se usa el paracetamol, o sea, pensando en esta idea de no lo tomen, a ver, si no se usa, ¿qué puede pasar con el dolor y con la fiebre en el embarazo? Bueno, mira, el dolor es un síntoma que es muy común en la embarazada, sobre todo cefalea, ¿no? Es 1 de cada 5 mujeres van a tener cefalea. Dolor de cabeza. Sí, entonces, ¿qué puedes hacer? Te quedan otras opciones, que son dar opioides, que me parece absurdo, o sea, dar medicamentos que sí son deleterios, como morfina, como codeína, como benzodiazepinas, que eso sí está comprobado que causan, tienen una acción directa en el sistema nervioso central del bebé, ¿no? Y los otros se llaman AINES, que son analgésicos como la aspirina, como el ibuprofeno, que sí tienen efectos. O sea, se ha visto que si tú le ministras AINES a un bebé, puedes ocasionar problemas cardíacos, ¿no? Tienen mucho más efectos en la coagulación, tienen mucho más efectos negativos que el... Sí. Oye, ¿y existen alternativas seguras para el manejo de la fiebre y el dolor en el embarazo? Tan seguras como el paracetamol, no. Sí se puede usar en casos especiales. Hay gente que es alérgica al acetaminofén, por ejemplo, y bueno, no está contraindicado absolutamente dar otro analgésico, pero en medicina tenemos una clasificación de riesgos, ¿no? Entonces, el menor riesgo te dice que lo puedes dar en todos los trimestres del embarazo, que no hay ningún problema, pero conforme va aumentando, pues te empieza a decir que hay estudios en los que dice que en animales de experimentación ha producido tales efectos, hasta que llegas al nivel de que no se puede administrar en el embarazo. O sea, definitivamente está contraindicado, ¿no? De hecho, siempre se trata de poner en una balanza el riesgo y el beneficio. Los médicos están siempre con eso pendiente, ¿no? O sea, ¿qué beneficio voy a obtener con el uso de este medicamento, con el uso de esta vacuna? ¿Qué riesgo hay en particular en este paciente
y entonces hacen los ajustes a que haya lugar. Y desde luego, pues no vas a dejar que le dé fiebre a una mujer que está embarazada y pues le vas a dar el paracetamol porque sabes que el beneficio supera el riesgo y que pues no vas a dejar correr ese riesgo que sí puede tener consecuencias muy, muy importantes, ¿no? Los médicos de entrada no queremos hacer daño. Realmente tenemos como vocación es ayudar. Eso viene intrínseco en una vocación, ¿no? Entonces el médico no pretende de ninguna manera hacer daño. Siempre buscas la mejor alternativa. Y por supuesto, en el embarazo lo ideal es que no tengas que consumir medicamentos y que sea todo lo más natural posible. Pero la enfermedad también es un fenómeno que es natural. O sea, la enfermedad, la muerte, la vida, pues vienen intrínsecos, ¿no? Entonces queremos que todo sea bueno, pero pues sí necesitamos a veces ayudar a la naturaleza, ¿no? Porque si no puede ser, la naturaleza no es buena ni mala, pero a veces se pone brava con nosotros, ¿no? No, y hay riesgos y hay enfermedades y pues hay que contrarrestar el efecto de esas enfermedades. Ahora, ¿qué le recomendarías a las embarazadas con la confusión que se está generando en estos días? Incluso la Organización Mundial de la Salud en una acción, pues no voy a decir sin precedentes, pero sí diferente a lo habitual. 2 días después de lo que dijo el presidente Trump, salieron a decir: el paracetamol es seguro en el embarazo, su beneficio supera cualquier riesgo, sí se puede usar. Claramente están viendo algo también, ¿no? Desde Ginebra. Es que la repercusión de esa declaración puede ser muy importante. Por ejemplo, si yo tengo una mujer que está embarazada y empieza con fiebre y hace caso a esa declaración que dice no puedo tomar el analgésico, porque además la declaración tiene un sesgo terrible, porque dice solo cuando haya algo así como fiebre extrema, ¿no? Entonces, si tú tienes ya fiebre extrema, tu niño está realmente dañándose. O sea, así como tú pones un huevo cocido y las proteínas empiezan a desnaturalizar. A ponerlo, sí, y hacerse la clara, se hace blanca, pues también el cerebro es una proteína que con la temperatura se va a empezar a desnaturalizar. Entonces, le estás haciendo daño a un bebé por evitar tomarte el remedio. Entonces, sí es muy importante porque si dejamos que la infección siga su curso, pues la infección te va a dañar y no recibiste el tratamiento. Entonces, yo creo que lo que yo les recomendaría es definitivamente esa declaración muy desafortunada, es falaz, es mentira, no tiene sustento y es una declaración muy fuera de lugar, peligrosa por el nivel de volumen que se dio. O sea, el megáfono que tuvo esa declaración es enorme, pero las consecuencias pues también son enormes. Entonces yo lo que pido es que le tengas confianza a tus médicos, a un sistema de salud que tiene bases, sustentos, y que lo consultes bien con tu médico, que preguntes a tu médico todas estas dudas y evites consultar fuentes que no tienen sustento. Esto también tenemos una cantidad de información que no tiene sustento, que es muy, muy sesgada. Y si tú ves en una comunicación que te dice, hay un estudio, pero no te dice qué estudio es. Se investigaron, pero no sabes ni quién lo investigó, ni qué. Cuando ves tú una información que dice, rápido, antes de que la borren, porque hay un complot para borrar tal información, esos son mentiras. Ya. Ese es el primer indicador de que no hay que verla, ¿no? O que te dice que esto corrige todo, que la fruta milagrosa, que el medicamento milagroso que te va a corregir todo, que te quita enfermedades crónicas, que te quita la diabetes, la hipertensión, y que las compañías farmacéuticas ni los médicos quieren que tú lo veas,
porque hay una cuestión económica de trasfondo, pues eso es falso, eso no existe. O sea, no tiene sustento. O sea, si un medicamento nos funciona, pues lo usamos. O sea, no hay un complot ahí para que el mundo se enferme. Además, viniendo de la tribuna política, viniendo de la voz política, claro que hay que tener ciertas reservas a la hora que se dice. Sobre todo porque en los pocos meses que llevan el nuevo gobierno de Estados Unidos ha hecho varias acciones, así serían acciones afirmativas, en contra de una tradición científica institucional imperfecta, vamos a llamarla también, hay que reconocer eso, pero que es justamente la que ha tratado de generar la mejor evidencia posible, de interpretar la mejor evidencia posible, de tener las mejores recomendaciones y de tener un estándar científico pues, lo más completo posible. Es perfectible, yo lo sé, no está libre de conflictos de intereses y de conflictos políticos, pero ya nada más de que venga desde esa posición y que se sienta tan a contrapelo, o sea, en serio, suena de locos que alguien salga ahorita a decir que el paracetamol hace daño en el embarazo, en serio, o sea, suena como contrasentido. Y además que sea la causa específica de una enfermedad que se llama autismo, ¿no? Una condición que se llama autismo. Un poco para ir cerrando, yo lo que haría es un llamado a ayudar a las familias que tengan este tema. Necesitan investigación, necesitan intervenciones, necesitan facilidades para acceder a eso. Quizá no necesitan tanto las causas y las explicaciones sobre lo que está pasando, sino pues que les ayuden en su vida cotidiana, que haya un sistema que pueda ofrecerles algo de manera sostenida para que no estén padeciendo justamente alguna de estas condiciones. Y eso es lo que necesita que se diga desde el púlpito presidencial, ¿no? O sea... Pues mira, lo que te puedo decir del señor Kennedy, con todo respeto, es que pues como médico y como abogado es muy mal médico, ¿no? Porque pues es una abogada. Entonces, pues ponerse a hablar de entrada, haber escogido a un abogado ambientalista como médico, llevar la salud pública de un país, me parece un absurdo, ¿no? Es como si a un médico lo pones a guiar la Suprema Corte de Justicia, pues me parece completamente inadecuado, ¿no? No está en el puesto y no está en el conocimiento. Entonces, mira, el trastorno autista tiene muchas variedades, o sea, y profundidades de expresión, ¿no? En general, una persona con un trastorno de autismo, del espectro autista, tiene dos características. La primera es que tiene déficit en comunicación e interacción social. O sea, no tiene muchas relaciones interpersonales, pero vamos a ver cuántas personas conocemos que les cuesta trabajo relacionarse. O sea, muchísimas personas, ¿no? Que tienen pocos amigos, que no tienen una buena reciprocidad social y tienen alteraciones a veces en la comunicación no verbal, ¿no? Hacen cosas que pueden parecer inadecuadas para el resto de las personas, ¿no? Entonces, hay grados, ¿no? Todos conocemos a alguien y es más, nosotros a veces hemos hecho ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo otro es que tienen unos patrones restringidos y repetitivos. O sea, por ejemplo, tienen comportamientos o intereses muy específicos, ¿no? Adhesión inflexible a rutinas, también son muy reactivos a ciertos estímulos sensoriales, al ruido, a la luz, y sus comportamientos e intereses son muy específicos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas personas no conocemos que van varias veces a apagarla? Checaron si la luz, están todo el tiempo pendientes de ciertos patrones de que si la ropa, que si... Sí, entonces, solo comen esto, solo no comen aquí, no se sientan en tal lugar. Entonces, el problema es cuando eso ya te empieza a ocasionar problemas en la vida diaria. O sea, que realmente tu interacción social
ya perjudica tu trabajo, perjudica ya tu vida diaria, entonces sí se convierte en un problema. Y esto, pues, puede tener diversas profundidades de expresión, ¿no? A ser tan profundo que pues te impida inclusive vivir en familia, ¿no? Entonces, pues ese es un grado ya muy extremo. Y otra cosa que sí es bien importante es que esto se ha visto que es genético. O sea, el 80% de los casos tienen un patrón hereditario. Y hay en la familia ese tipo de conductas. Y también, pues hay otro tipo de asociaciones. Por ejemplo, si tú te embarazas y ya eres un papá añoso o una mamá añosa, pues es más fácil que tengas ese problema. Si tú pasaste 10 años sin haber tuviste un hijo y pasaron 10 años una mujer para embarazarse, también aumenta ese riesgo. Si tienes obesidad, si tienes diabetes. Exactamente. Esa es la complejidad que tiene. Por eso también resulta indignante salir a simplificar que ya encontraron la causa del autismo, que por cierto una empresa de un amigo vende un medicamento para el autismo, que eso también lo dijeron en esa misma conferencia. Y generan esta confusión de un problema tan complejo que deberíamos de estarlo abordando con los mejores científicos actuales para poder encontrar causas, proponer soluciones y poder ayudar a las familias que tienen esto, ¿no? Yo creo que esa es la parte. Al final se desvía la conversación, se confunde, se genera este escepticismo sobre la ciencia, sobre la medicina científica. Y ojalá eso fuera la única causa, pues sería maravilloso. O sea, nada más quito el paracetamol y se acabó el problema. Y eso no es cierto. Ahora, ¿tú te imaginas que esta acción puede tener repercusiones en la salud materno-infantil en los próximos meses en los Estados Unidos? Definitivamente sí. Ya. Definitivamente sí. Porque además se mencionaron, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Las vacunas yo creo que han sido de los descubrimientos más importantes en la humanidad. Totalmente. O sea, el imperio azteca cayó por infecciones, o sea, por la viruela. O sea, Cuitláhuac, nuestro héroe, uno de nuestros héroes nacionales, se murió por viruela. Y la viruela ya no existe gracias a la vacunación. Entonces, es un ejemplo de un éxito. O sea, y no hubo, ni les aumentó el autismo, ni hubo problemas. Se salvaron millones de personas gracias a una vacuna. Totalmente. Cada año, de hecho, lo que estamos viendo ahorita, no nos vayamos tan lejos, lo que estamos viendo ahorita con tosferina es la muerte de más de 50 menores de 6 meses de edad porque sus mamás no se vacunaron en el tercer trimestre del embarazo. Claro, y sarampión también. Sarampión, que ese tiene otro, no se usa la vacuna de sarampión en embarazadas, pero que también no vacunación, pero en particular el de tosferina lo conecto con el tema que tenemos porque es vacunar a la embarazada en el último trimestre para que haga protección, anticuerpos, se los pase a su bebé y ese bebé esté protegido durante los primeros 2 meses antes de que le toque la primera vacuna hexavalente a los 2 meses. Y que no se pongan, ves las coberturas de vacunación en embarazadas en el país y en muchos otros lados, y es un tema. Y es que también se cayeron, o sea, porque si a ti te dicen que por una vacuna tu niño va a nacer con problemas, pues terminan no poniéndotela, ¿no? Entonces sí es una irresponsabilidad enorme. O sea, las vacunas no producen autismo, o sea, definitivamente se ha probado. ¿Por qué nació esto? Hubo un actor, no me acuerdo si fue Dustin Hoffman, que tuvo un niño con autismo, y un científico corrupto, porque no tuvo otra cosa, quiso aprovecharse de eso y demandó a las compañías farmacéuticas con un estudio que hizo muy sesgado para culpar a las vacunas del autismo y poder demandar a las compañías farmacéuticas y volverse
increíblemente millonario. De hecho, le valió que cuando lo descubrieron a Andrew Wakefield, ¿no? Lo descubrieron y le quitaron la licencia. Sí, ¿no? Porque pues hay tramposos ahí en todos lados, ¿no? Entonces, pues eso generó verdaderamente un nivel de expresión, pues un artista de cine que lo dice y todo esto pues generó una información que todavía estamos pagando, ¿no? Estamos pagando. Entonces, por eso sí es bien importante que se piense que pues no existen complots para acabar con la humanidad a base de infecciones o cuestiones así. Es demasiado de película de James Bond, alguna cosa así, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que las vacunas salvan vidas. Totalmente. Pero tenemos que cerrar el programa. José María Torres Rincón, ¿con qué te quieres despedir? Pues yo lo que les diría es que confíen en sus médicos. Siempre si vas a buscar información, hazlo de manera racional, hazlo buscando fuentes confiables que tengan sustento, que tengan una buena metodología y no te guíes solamente por lo que ves en TikTok o en Instagram o lo que sea. Cuestiónate, siempre investiga y confía en tus médicos, que pues para eso estudiaron. O sea, son muchos años de dedicarse a algo y para tratar de salvarte, de ayudarte. O sea, un médico tiene la vocación. Sí, también necesitamos que los médicos estudien muchísimo y que se preparen muy bien justamente para poder contrarrestar con argumentos este tipo de discursos que surgen de otras disciplinas, de otras percepciones y que van en contra de lo que se sabe desde la medicina científica. Doctor José María Torres Rincón, profesor de gineco-obstetricia, gineco-obstetra certificado. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Gracias, Mauricio, un placer. Y con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Quédense todavía un rato más por acá en Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.